Bienvenidos, amantes de la verdad y escépticos de la farsa mediática, al que promete ser uno de los análisis más reveladores que jamás hayamos compartido en olor a farándula. Hoy destapamos una verdad incómoda, una maniobra oscura que se ha gestado en las entrañas de Telecinco y que, lejos de ser un simple cotilleo, se erige como un auténtico escándalo de manipulación periodística. Prepárense para ser testigos de cómo la realidad se reescribe con una desfachatez que roza lo impresentable, afectando no solo a figuras públicas, sino a la credibilidad de la información misma. Este canal ha sido siempre un faro para aquellos que buscan desentrañar lo que se esconde tras las cámaras y los titulares. Si valoran el periodismo que se atreve a señalar las incoherencias y las mentiras, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora mismo a Olor a Farándula y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Antes de sumergirnos por completo en esta maraña de falsedades, me gustaría saber desde dónde nos acompañan en este viaje. Déjenme un comentario con el nombre de su ciudad o país y cuéntenme qué expectativas tienen de lo que vamos a desvelar hoy. La Razón, un medio que en tiempos pasados mostró una línea crítica hacia Rocío Carrasco, ha mutado de manera inexplicable. Hoy se ha convertido en un vehículo para la fabricación de narrativas que, lejos de informar, buscan adoctrinar a la opinión pública con una agenda oculta. La transformación es tan radical que muchos se preguntan qué fuerzas operan detrás de este cambio tan drástico, especialmente en un panorama mediático que solía ser más plural en sus críticas hacia ciertas figuras. Recientemente, este diario publicó una noticia que aseguraba que Rocío Carrasco había lanzado un zasca a su hija Rocío Flores, un evento que simplemente jamás ocurrió. La realidad es que Rocío Carrasco reapareció públicamente tras su participación en un programa de televisión española, expresando su alegría por la experiencia y sus ganas de reunirse con Fidel Albiac. No hubo ni una sola mención, ni un atisbo de referencia a su hija, pero el titular de La Razón lo construyó de la nada, inventando una confrontación donde solo hubo un silencio calculado. Este mismo patrón de desinformación se replica con la supuesta amistad hermanísima entre Rocío Carrasco y Terelu Campos. La Razón insiste en vender una relación idílica, íntima y casi familiar, a pesar de que la propia Terelu Campos ha desmentido esta fantasía en público. Ella misma ha confesado que su relación es una pantomima, un mero decorado sin apenas contacto real durante los últimos años, dejando al descubierto la farsa que se empeñan en proyectar con tanto ahínco y sin ningún tipo de pudor. Recordemos que Rocío Flores fue quien cuestionó esta supuesta intimidad, afirmando haber visto a Terelu solo en un par de ocasiones a lo largo de su vida. La tergiversación de La Razón es flagrante. Le achacan a Rocío Flores haber desmentido una amistad, cuando fue la propia Terelu quien lo hizo, desvelando que la cercanía que venden es simplemente inexistente. Este giro narrativo busca no solo manipular, sino también culpar injustamente a Rocío Flores, desviando la atención de la verdad que Terelu valientemente expuso. Pero la manipulación no se detiene en las mujeres de la familia. La adoración inverosímil hacia Fidel Albiac es otro pilar de esta narrativa distorsionada. Medios como 10 Minutos lo presentan como el gran apoyo y el que nunca falla de Rocío Carrasco, tejiendo una imagen de lealtad inquebrantable que ignora por completo su polémico pasado. Esta construcción de un héroe intachable contrasta brutalmente con los testimonios y las realidades que muchos conocen y recuerdan, especialmente aquellos relacionados con la figura de Pedro Carrasco. Si indagamos en la hemeroteca, encontramos grabaciones donde el mismísimo Pedro Carrasco hablaba de Fidel Albiac, en términos que distan mucho de esta adulación actual. Las imágenes y las declaraciones del boxeador de España, antes de su trágico fallecimiento, pintan un panorama muy diferente al de ese ser de luz que ahora nos quieren vender sin pudor alguno. Aquella relación entre padre e hija y el papel de Albiac en ella se quiso reescribir en la docuserie, pero la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, desmantelando las versiones interesadas. La podredumbre se extiende a eventos que de tan forzados resultan ridículos. El supuesto encuentro casual entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón en un centro comercial
es un ejemplo perfecto de esta puesta en escena. Justo en el momento en que Aldón buscaba relevancia mediática, aparece esta coincidencia, que muchos interpretaron como un intento desesperado de acercarse a Rocío Carrasco para generar conflicto. Sin embargo, cuando se le preguntó a Rocío Carrasco sobre este episodio, su respuesta fue contundente. Lo calificó de tonterías, desinflando por completo la burbuja mediática de Ana María Aldón. Observamos las imágenes de Fidel Albiac en la reciente presentación del programa de televisión española, siempre en un segundo plano, entre bambalinas, ejerciendo su rol habitual. Él, el hombre en la sombra, como bien lo definió Rocío Flores, se mantiene alejado del foco directo, pero su influencia y su presencia son innegables. Esta actitud de evitar los reflectores, lejos de ser discreción, alimenta la percepción de un control excesivo y una dirección detrás de cada movimiento mediático de Rocío Carrasco. Lo que estamos presenciando no es simplemente periodismo de corazón, es una radiografía del cinismo, una manipulación calculada y descarada que busca moldear la percepción pública a favor de una narrativa preestablecida. Desde zascas, inventados hasta amistades forzadas y blanqueos de imagen, la maquinaria mediática ha cruzado todas las líneas rojas, convirtiendo la información en una auténtica farsa. El nivel de desvergüenza es tal que se ha llegado a decir que Rocío Carrasco demandaría a Amador Moedano por llamarla traicionera, después de todas las barbaridades que la propia Rocío había pronunciado contra él y su familia, calificándolos de jauría y alimañas. Es fundamental que como audiencia nos mantengamos vigilantes y críticos, cuestionando cada titular y cada historia que nos presentan como verdad inmutable. La manipulación mediática es un cáncer que corroe la confianza en la información, y solo desvelándola podremos exigir la transparencia y la honestidad que merecemos como consumidores de noticias. La verdad, por muy cruda que sea, siempre es preferible a la mentira conveniente. Si en nuestro capítulo anterior desentrañamos la maraña de manipulación y las narrativas fabricadas que emanan de ciertos rincones mediáticos, hoy nos adentramos en un episodio que trascendió el simple cotilleo para convertirse en una herida abierta en la dignidad del periodismo. Estamos hablando de la vergüenza que protagonizó Sálvame, ese espacio de entretenimiento que, en sus peores momentos, se burló de una tragedia nacional, con una desfachatez difícil de perdonar. Pero la verdad siempre encuentra sus portavoces, y en este caso fueron dos titanes de la información, Pedro Piqueras y José Ribagorda, quienes alzaron su voz. Durante 17 años, Pedro Piqueras fue la cara visible y el director de informativos de Telecinco, presentando la edición de las 9 de la noche, la más importante del día. Su trayectoria es un testimonio de profesionalidad y compromiso con la verdad. Una figura que logró cimentar la credibilidad de unos servicios informativos en una cadena marcada por su faceta de entretenimiento. Su llegada a Mediaset, tomando el relevo de Juan Pedro Valentín, no fue sencilla, enfrentándose a inicios difíciles y la presión de la audiencia que al principio no acompañaba. El propio Paolo Basile, entonces consejero de la cadena, le hizo saber que la casa había apostado mucho por él, pero los resultados no estaban a la altura de las expectativas iniciales. Piqueras, con su habitual franqueza, recordó haber pensado: «Poquito vamos a durar». Sin embargo, su tesón y su buen hacer lograron revertir la situación, convirtiendo los informativos en un referente para miles de espectadores, consolidando una propuesta seria y rigurosa en medio del torbellino del entretenimiento. Pero fue precisamente la peculiar dinámica de Telecinco lo que generó uno de los capítulos más controvertidos de su carrera: los polémicos pasos de Sálvame al informativo. Cuando el programa Pasapalabra se trasladó a Antena 3, Sálvame, en su formato tomate, se convirtió en el telonero de las noticias. La transición era, a menudo, tirando de un humor de dudoso gusto, con bromas y chistes que chocaban frontalmente con la seriedad que requería un espacio informativo, especialmente a esa hora crucial del día. José Ribagorda, otro presentador veterano de Telecinco y compañero de Piqueras, también ha compartido su perspectiva sobre aquellos momentos, sin pelos en la lengua. Él calificó aquellos pasos como completamente ridículos, una expresión que refleja la indignación que muchos profesionales de la casa sentían. En sus propias palabras,
Era algo que nadie entendía, ni podíamos entenderlo. No tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un porqué, ni gracia. No tenía nada. El repaso que mete Ribagorda a la gente de Sálvame es brutal, dejando claro el desprecio profesional que sentían. Sabíamos que a los presentadores de informativos no les hacía ninguna gracia esta situación. Bastaba con ver las caras que ponían cuando se producían estas transiciones en directo. La tensión y el desagrado eran palpables, aunque en aquel momento no se atrevieran a pronunciarse públicamente con la contundencia que lo hacen ahora. Pero la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno para la paciencia de Piqueras, llegó en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de España, la pandemia del COVID. En pleno pico de la pandemia, cuando la sociedad española vivía momentos de angustia e incertidumbre y se contaban los muertos por millares cada día, Sálvame continuaba con su dinámica habitual. Pedro Piqueras lo ha recordado con una indignación que aún resuena. Me enfadé porque no paraban de bailar. El informativo tenía que entrar. Estaban haciendo chistes más o menos graciosos, y yo tenía ese día casi 1000 muertos en España como consecuencia del COVID. Imagínense la escena, la tragedia del país contada por un periodista serio, precedida por el baile y el mamarracho televisivo. Es absolutamente normal que a Piqueras no le hiciera ninguna gracia y le sentase a cuerno quemado. La situación era de una falta de respeto flagrante hacia la audiencia, hacia las víctimas y hacia el propio trabajo periodístico. No era solo un problema de gusto, sino de ética y de sensibilidad en un contexto de luto nacional. Él mismo admitió que se le veía realmente enfadado, y aunque se considera una persona muy educada, no dudó en abordar el tema directamente con Basile. «Paolo, lo que vi anoche no me gustó», le dijo Piqueras sin rodeos, evidenciando la gravedad de su malestar. La respuesta de Basile, según Piqueras, fue que no se preocupara, que buscarían una solución. Y así fue como, afortunadamente, se solucionaron las cosas, marcando un antes y un después en la relación entre los informativos y el programa de entretenimiento, que en aquel momento había traspasado todas las líneas rojas imaginables. Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el universo Sálvame. María Patiño, una de sus figuras más representativas, reaccionó públicamente, intentando desvirtuar las palabras de Ribagorda. Patiño sugirió que Ribagorda, en más de una ocasión, la había felicitado por su trabajo en Socialité y por cómo la curva ascendente del programa favorecía al informativo. Esto se interpretó como un intento de ajuste de cuentas, tratando de pintar a Ribagorda como un hipócrita. Alguien que ahora critica a Sálvame, pero en su momento valoraba las audiencias de otro programa de la cadena. Sin embargo, la crítica de Ribagorda y Piqueras no se centraba en las audiencias, sino en el decoro, el respeto y la idoneidad de ciertos contenidos en momentos específicos. Una cosa es que un programa de entretenimiento genere audiencia, y otra muy distinta es la forma en que se comporta. Y si esa forma es apropiada para dar paso a un espacio de información seria, sobre todo en tiempos de crisis. La justificación de Patiño, por tanto, se queda corta y no logra deslegitimar la profunda y justificada indignación de los periodistas. Lo que sucedió con Sálvame antes de los informativos, especialmente durante la pandemia, no tenía justificación alguna. El contraste entre el dolor de un país y el baile en un plató es un ejemplo crudo de cómo algunos medios pueden perder completamente el pulso de la realidad y la conexión con su audiencia. La furia de estos presentadores no fue casualidad. Fue el grito de un periodismo que se negaba a morir frente al mamarracho televisivo que se burlaba sin quererlo o queriéndolo de la tragedia nacional. En este caso, tanto Piqueras como Ribagorda tienen toda la razón del mundo, y su valentía al denunciarlo es un recordatorio de lo que significa un periodismo digno. Este análisis no solo nos sirve para recordar un episodio concreto, sino para reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de una audiencia crítica. La información no es un espectáculo, y la verdad no puede ser reescrita o ignorada por intereses de rating o agendas ocultas. Si han llegado hasta aquí y comparten nuestra visión de un periodismo más honesto y transparente, les invito una vez más a unirse a la comunidad de Olor a Farándula. Su suscripción nos ayuda a seguir destapando estas verdades y a mantener viva la llama de la información veraz.
Gracias por su apoyo y su tiempo.